La noche en que se hundió el Edmund Fitzgerald, el lago superior estaba negro como hierro fundido. El viento arrancaba espuma de la superficie y la lanzaba contra el casco de otros barcos como si fueran puñados de vidrio. En medio de esa rabia, un gigante de acero comenzó a inclinarse. Y nadie, en ese momento, imaginó que aquel sería su último respiro. Durante años, su nombre se quedó flotando sobre las aguas de los grandes lagos como una maldición. Lo llamaban el coloso de agua dulce, el orgullo de una ruta dura, fría y traicionera. Medía más de 700 pies. Era tan largo que, visto desde la costa, parecía una ciudad en movimiento. Pero esa noche de noviembre, toda esa grandeza quedó reducida a una señal que se borró del radar. Así terminó la leyenda. O eso creyeron todos. Piense por un momento en esa escena. Un monstruo de metal, cargado hasta el límite, avanzando entre nieve y oscuridad. A bordo iban 29 hombres. 29 vidas encerradas en una nave que, durante 17 años, había parecido invencible. No hubo gritos por radio. No hubo una llamada final. Solo silencio. Un silencio que todavía pesa sobre el agua. El Edmund Fitzgerald no nació como una tragedia. Nació como un símbolo. Fue votado en 1958, en una época en que Estados Unidos construía con orgullo y con hambre de grandeza. Cuando tocó el agua por primera vez, la gente aplaudió. Sonaron campanas. Hubo vítores. Y no era para menos. Era el mayor carguero de agua dulce jamás construido en aquella región. Su sola presencia imponía respeto. Su trabajo era simple, pero brutal. Transportaba pellets de mineral de hierro desde las minas de Minnesota hasta las acerías cerca de Detroit. Ida y vuelta. Frío, carga, viento, agua negra. Y aún así, durante años, lo hizo mejor que nadie. Era rápido. Era confiable. Era el barco que siempre llegaba. En los muelles, los hombres lo miraban pasar y bajaban la voz, como si estuvieran frente a algo más que una máquina. Porque un barco así deja de ser solo acero. Empieza a parecerse a quienes lo tripulan. La tripulación lo sabía. Muchos habían pasado su vida entera sobre esas cubiertas, caminando sobre placas metálicas heladas, entre olor a aceite, salpicaduras de agua dulce y el golpeteo constante de la carga. Allí arriba, el barco no era un trabajo. Era casa. Era sueldo. Era orgullo. Y para algunos, era casi una segunda piel. El capitán, Ernest M. C. Sorley, era de esos hombres que no necesitaban levantar la voz. Viejo lobo de los grandes lagos. Más de 40 años navegando. Conocía esas aguas como otros conocen su propio patio. Era un hombre callado, firme, respetado. Si él decía que el barco resistiría, la tripulación lo creía. Si él mantenía la calma, los demás respiraban. Escuche esto con atención. El Fitz no era un novato perdido en la tormenta. Era un veterano orgulloso, con una reputación impecable. Y justamente por eso, su final sigue helando la sangre. En los grandes lagos, noviembre tiene nombre de miedo. Los marineros lo llaman la bruja de noviembre. No es una metáfora bonita. Es una advertencia. En esa época, el cielo puede cerrarse sin aviso. El viento cambia de humor. Las olas crecen como muros. Y un barco que parecía sólido hace una hora puede empezar a luchar por cada metro. El Fitzgerald ya había sobrevivido a tormentas durísimas. Siempre volvía. Siempre aguantaba. Por eso nadie vio venir lo que estaba a punto de ocurrir. El 9 de noviembre de 1975, cargó más de 26.000 toneladas de mineral en Superior, Wisconsin. La ruta era conocida. El destino, también. Otro viaje más hacia las acerías. Otra travesía de rutina. O eso parecía. Pero el clima ya anunciaba problemas. Sobre las llanuras se formaba una gran tormenta. Nada extraño para la temporada, pensaron muchos. Sin embargo, el lago Superior no suele perdonar los errores de confianza. Imagínelo desde arriba. Dos barcos atravesando una inmensidad gris, uno junto al otro, como si compartieran una misma suerte.
El Edmund Fitzgerald y el Arthur M. Anderson avanzaban intentando protegerse mutuamente. A ratos, la lluvia se volvía nieve. Luego la nieve se volvía aguja. Y después venía el viento, golpeando de lado, empujando el agua contra las barandillas como si quisiera arrancarlas. Ese fue el comienzo del fin. A media tarde, MC Sorleg informó por radio que el barco tenía una fuerte inclinación. También dijo que habían perdido algunas rejillas de ventilación y que varias barandillas estaban dañadas. Nada de eso sonaba bien. Nada. Pero él seguía hablando con esa calma extraña de los hombres que ya han visto demasiado. Además, el radar del Fitz estaba fuera de servicio, así que pidió al otro barco que no dejara de seguirlo. Párese un segundo ahí, en esa imagen. Un capitán sin radar. Un mar de agua dulce convertido en pared. Y un gigante herido tratando de mantenerse derecho. La tripulación, sin duda, seguía moviéndose en silencio por los pasillos metálicos, sintiendo cada golpe en el casco. Cada vibración debía sonar como un aviso. Cada crujido, como una promesa de desastre. Y sin embargo, los sistemas de achique seguían funcionando. Eso fue lo último que se supo de la nave con alguna apariencia de control. El mensaje final llegó alrededor de las 7:10 de la tarde. El Arthur M. Anderson llamó para preguntar cómo iban. La respuesta fue breve. Nos mantenemos a flote. Pocas palabras. Pesaban toneladas. Después de eso, el marcador del Edmund Fitzgerald desapareció de la pantalla de radar. Así, sin más. Primero estaba. Luego no. No hubo llamada de auxilio. No hubo señal desesperada. No hubo tiempo para pedir ayuda. Solo un vacío repentino en mitad de la tormenta. Eso es lo que hace que esta historia siga persiguiendo a tanta gente. No fue un hundimiento lento, visible y explicable. Fue una desaparición. Un coloso cargado con mineral y tripulado por 29 hombres se esfumó en la oscuridad del lago superior, como si lo hubiera tragado una mano invisible. Y todavía hoy, ese instante sigue siendo el centro del misterio. La verdadera pregunta no es solo cómo se hundió. La pregunta es qué lo rompió antes de desaparecer. Porque durante décadas, el Edmund Fitzgerald fue tratado como un barco invencible. Pero ahora las nuevas imágenes están mostrando otra cosa. Bajo el agua, el casco ya no parece el cuerpo entero de un gigante. Parece algo partido, abierto, arrancado en dos. Como si el lago no se lo hubiera llevado. Como si lo hubiera partido primero. Mire esa idea con calma. No un barco hundido. Un barco destrozado. Eso cambia todo. Las imágenes más recientes, captadas por un dron submarino de alta definición, muestran al Fitz con una claridad que antes no existía. Y lo que aparece ahí abajo no es una simple ruina. Es una escena brutal. El acero está retorcido. La estructura se ve despedazada. Hay una brecha enorme entre secciones que no debería existir en un casco sano. Y en ese hueco, donde antes hubo fuerza y confianza, ahora solo queda la prueba muda de que algo falló mucho antes del golpe final. Por eso esta historia no empieza en el fondo del lago. Empieza mucho antes. Empieza en la ilusión de seguridad. En la reputación perfecta. En un barco tan grande que parecía hecho para dominar el agua. Y termina con una imagen que todavía incomoda a quienes la miran de cerca, una proa enorme, rota y sola, descansando en el frío oscuro como un animal abatido. En el primer barrido no apareció nada que pareciera una respuesta. Solo unas cuantas balsas y botes salvavidas vacíos, rotos, girando sobre el agua negra. Parecía que el lago hubiera abierto la boca y se hubiera tragado al barco entero. Luego llegó la parte que congeló a todos. Los restos aparecieron días después, a una profundidad brutal. El casco no estaba entero. Estaba partido en dos. La proa seguía erguida en el barro, como si todavía intentara sostenerse. La popa yacía invertida, a cierta distancia, retorcida como una pieza arrancada a la fuerza. Piense en eso un momento. Un buque enorme, hecho de acero, roto sin siquiera un grito de auxilio en la noche. Durante años, esa imagen alimentó discusiones, sospechas y rabia.
La versión oficial de la Guardia Costera apuntó a una causa tan fría como simple: agua entrando por las escotillas. Según esa teoría, las olas pasaron por encima de la cubierta, golpearon las tapas de carga y las forzaron hasta permitir que el lago invadiera las bodegas. Con el peso del agua hacia adelante, la proa se hundió primero. Después, el casco cedió. Pero esa explicación tenía veneno. Porque, en la práctica, dejaba una sombra sobre la tripulación. Como si todo se hubiera debido a una mala sujeción, a un descuido humano. Y eso fue demasiado para las familias de aquellos hombres. Demasiado para la gente del mar. Demasiado para cualquiera que conociera lo que significaba pelear contra Superior en noviembre. Aún así, otras voces ofrecieron otro camino. Tal vez el barco golpeó una roca escondida bajo la superficie. Tal vez una ola monstruosa lo levantó y lo golpeó una y otra vez. Tal vez no fue un solo golpe, sino una secuencia de 3 mazazos de agua, tan rápidos que no dejaron tiempo para reaccionar. Nadie pudo demostrar nada con firmeza. Durante décadas, el Fitzgerald quedó suspendido entre la leyenda y la herida abierta. Se cantó sobre él. Se le convirtió en fantasma. Pero la pregunta seguía viva. Y entonces llegó una nueva mirada. Una mirada del siglo XXI. Imagine la escena. Un barco de investigación quieto sobre un lago inmenso. Dentro, una sala de control iluminada por pantallas azules. Nadie habla. Todos están mirando hacia abajo, esperando que una máquina vea lo que los hombres nunca pudieron ver. No era una inmersión ordinaria. Era un examen forense bajo el agua. El equipo utilizó un vehículo operado a distancia, un dron submarino capaz de trabajar donde ninguna persona puede permanecer mucho tiempo. Llevaba luces potentes, sensores y cámaras de alta definición. Su misión era sencilla de decir y casi imposible de cumplir: bajar hasta el fondo y dejar que el barco contara su última noche. El aparato descendió por 530 pies de agua helada y negra. La presión allí abajo es aplastante. No perdona. Luego, desde la oscuridad total, apareció una masa colosal. Era la proa del Edmund Fitzgerald. La imagen era tan nítida que parecía imposible. El nombre del buque seguía visible sobre el acero. El casco estaba cubierto de barro y de una costra de tiempo, como si el lago lo hubiera envuelto con un sudario. No parecía un barco hundido por una explosión. Parecía un cuerpo doblado por una fuerza brutal. Y ahí estaba la verdadera pregunta. ¿Qué fue lo primero que falló? Si uno quiere entender una catástrofe, debe mirar el punto débil. Y en ese barco, el punto débil eran las escotillas. Cada tapa de carga debía quedar asegurada con abrazaderas de acero. Muchas abrazaderas. Decenas. Eran la línea entre la bodega seca y el agua del lago. Una línea frágil, sí. Pero vital. La cámara se acercó despacio. Primero mostró una manija. Luego otra. Y entonces algo hizo que todos se inclinaran hacia las pantallas. Faltaba una abrazadera. No había caído. No estaba doblada. Había desaparecido. Donde debía haber metal, solo quedaba vacío. Era el tipo de detalle que un investigador nunca olvida. Porque una sola ausencia puede ser casualidad. Pero muchas ausencias empiezan a formar un patrón. Y el patrón siguió creciendo. A medida que el dron avanzaba sobre otras escotillas, aparecieron más huecos. Más piezas arrancadas. Más abrazaderas deformadas, retorcidas hacia atrás en ángulos imposibles. Algunas parecían haber sido arrancadas con una fuerza de gigantes. No por mano humana. Por agua. Por presión. Por una violencia ciega. Ese hallazgo cambió el tono de todo. Ya no se trataba solo de una teoría. Las tapas habían sido golpeadas, debilitadas, vencidas. La defensa principal del barco había empezado a ceder antes de que el casco se partiera en dos. Pero todavía faltaba la pieza más inquietante. Vea con claridad esta escena: la proa inmóvil, las luces del dron barriendo el acero, el lodo pegado a cada costura, y de pronto un círculo oscuro en la cubierta. No era un agujero cualquiera. Era la base de un respiradero, una tubería diseñada para dejar salir el aire de las bodegas mientras entraba carga o agua.
La tubería ya no estaba. Había sido arrancada por completo, como si una mano enorme la hubiera arrancado del barco. Quedó una abertura desnuda, una herida redonda que llevaba directo al interior. No era una grieta menor. Era una puerta abierta al desastre. Y entonces la investigación dio un paso más. En la cubierta del barco de apoyo, los ingenieros comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Los modelos mostraron algo aterrador, con un temporal de noviembre y olas del tamaño de una casa. Esa abertura, sumada a las tapas dañadas, habría dejado entrar agua a una velocidad imposible de ignorar. Miles de galones por minuto, quizá más. Agua entrando mientras el barco seguía luchando por mantenerse a flote. Eso encajaba con el último mensaje del capitán. Encajaba demasiado bien. Porque ahora el problema ya no era solo que el barco tuviera agua dentro. El problema era cuánto tiempo pudo resistir antes de quebrarse bajo su propio peso. Y ahí, en el barro del fondo, empezaba a verse el verdadero rostro de la tragedia. Él habló de las rejillas de ventilación perdidas. Pero, desde la quietud relativa del puente, no podía ver lo que ya estaba ocurriendo muy abajo, donde el agua entraba a borbotones y nadie podía advertirla. Ahí estaba la verdad más escalofriante. El Edmund Fitzgerald probablemente empezó a hundirse mucho antes de que la tripulación entendiera el tamaño real del desastre. Imagine la escena. Arriba, solo viento, lluvia y mar. Abajo, en la barriga del barco, el hierro y el agua se encontraron en silencio. Las 26.000 toneladas de mineral de hierro absorbieron la primera invasión como una esponja inmensa. El peso creció sin hacer ruido. Sin avisar. Y por eso el mensaje final sonó tan sereno. Desde el puente, MC Sorley creyó que el barco aguantaba. Dijo, en esencia, que seguían firmes. Pero cada minuto el morro del buque se hundía más. Ese detalle cambia todo. Porque no fue un naufragio brusco. Fue una muerte lenta. ¿Callada? El barco seguía avanzando, pero ya estaba siendo vencido desde dentro. Póngase por un momento en el lugar de aquellos hombres. La cubierta golpeada por el agua. El metal que cruje. El frío pegándose a la piel como una mano mojada. Y, sin embargo, aún no había alarma total. Eso es lo más terrible, el enemigo ya estaba dentro. Cuando la proa bajó lo suficiente, comenzó a comportarse como un cucharón gigantesco. Cada ola la recibía de frente. Cada golpe empujaba el casco hacia abajo. La popa, en cambio, aún subía con el oleaje. Esa tensión partía al barco por el medio. No era solo una avería. Era la física haciendo su trabajo más cruel. Una estructura enorme, vencida por fuerzas que no perdonan. Y entonces apareció la prueba visual. Las imágenes de drone no solo mostraron un naufragio. Mostraron una secuencia. Convirtieron décadas de sospechas en una caída casi minuto a minuto. Lo que antes era rumor, ahora parecía una escena cerrada con hierro y espuma. También liberó a la tripulación de una culpa vieja. No todo dependía de cerrar bien unas escotillas. El barco, simplemente, llevaba una debilidad fatal en su propio cuerpo. El acero, tras años de castigo, ya no respondía como antes. Pero el lago superior no deja que una historia termine con una sola explicación. Nunca lo hace. Porque todavía hay voces que prefieren otra sombra. Mire bien este punto. En un mar cerrado y feroz como ese, algunos hablan de una ola errante. Una muralla de agua que nace sin aviso y golpea como si tuviera voluntad propia. No sería una sola ola. Serían tres. Las famosas tres hermanas. Primero una azota la cubierta. Luego otra la sigue. Y la tercera, la última, remata la faena y hunde lo que ya está herido. Suena casi mítico. Y, sin embargo, en esa noche de noviembre, nada parecía imposible. Otras teorías van aún más lejos. Demasiado lejos para algunos, pero no lo suficiente para otros. Se ha dicho que una frecuencia extraña del temporal pudo hacer vibrar el casco hasta llevarlo al límite. Como si el viento encontrara la nota exacta para sacudir la nave por dentro. No como un golpe. Como una llave. Una llave invisible que abre la falla de una estructura cansada.
Y aún hay otra línea de pensamiento, más extraña todavía. El lago superior es conocido por sus anomalías magnéticas. Zonas donde las brújulas se alteran y el aire parece cargar una tensión rara. Algunos se preguntan si una sacudida geomagnética no solo habría desorientado los instrumentos, sino también torcido de algún modo el gran cuerpo de acero. Suena a ciencia ficción. Pero intenta explicar algo que sigue inquietando, la velocidad con la que el Fitzgerald desapareció. En esa versión, el daño de las rejillas no fue el inicio. Fue apenas la primera grieta visible de una fuerza mucho más oscura. Una especie de preludio. El lago no solo lo golpeó. Tal vez lo dobló antes de tragárselo. Y ahí vuelve la pregunta central, la que nunca se aleja del todo. ¿Qué mató al Fitzgerald de verdad? ¿El temporal, la ola, el metal cansado, o algo todavía más extraño escondido en esa noche negra? La explicación oficial da una respuesta. La leyenda, en cambio, deja una sensación peor, que el barco cayó en un lugar donde varias fuerzas se juntaron para no darle salida. Al final, saber cómo ocurrió no suaviza nada. Solo vuelve la imagen más nítida. Un barco enorme, cargado hasta el alma, hundiendo la nariz en agua negra mientras la popa aún pelea con el viento. Y, luego, nada. Solo el lago. Solo la espuma cerrándose sobre un gigante de acero. Solo quedó ese silencio helado, como una puerta de metal cerrándose bajo las olas.